Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a celebrar la segunda sesión de este foro del TAP, nuevo foro del TAP del año 2020, esta vez en formato virtual. Y nada, pues estoy aquí yo de moderador, yo supongo que me conocéis todos y creo que también conoceréis a mis dos compañeros de intervención. Por un lado, Eduardo Tacharandio, seguramente conocido de vosotros, que está ahora en la Audiencia Provincial de Pamplona. Y también tenemos a mi tía José María Tapia, que también lo conocéis como juez de lo mercantil de Burgos durante un montón de años, que durante un pequeño tiempo estuvo trabajando de abogado y ahora ha vuelto a la carrera y está transitoriamente en un juzgado de primera instancia e instrucción de derecho y a la espera de que prontamente pues, vuelva a ocupar un juzgado de lo mercantil. Bueno, pues nosotros nos ha tocado la materia relativa a los efectos de la declaración de concurso, con las novedades más apreciables que en dicha materia hay en el texto refundido de la ley concursal, y hemos hecho una especie de guión repartiendo un poco los puntos que se puedan considerar más relevantes. Empezaré yo con una pequeña introducción, con algunas novedades quizás de menor entidad, y después alternativamente irán mis compañeros pues, tratando de estos temas, sin perjuicio de que estamos ante unas intervenciones que son flexibles y cualquiera puede intervenir si quiere, pues para apuntar alguna cosa o para decir algo. E igualmente todos ustedes pues tienen un chat en el cual pues, pueden introducir las preguntas que quieran sobre los temas que se está hablando, y estas preguntas pues yo como moderador pues se las trasladaré a los componentes de la mesa y podemos debatir sobre dichas preguntas. Bueno, pues empezamos ya sobre el particular y, como he dicho antes, pues la materia que vamos a tratar son los efectos de la declaración de concurso. Los efectos de declaración de concurso en el texto refundido, al igual que ocurría en la ley concursal, pues están incluidos en el título tercero del libro primero, y este título tercero pues, se divide en una serie de capítulos que en su mayor parte coinciden con los capítulos en los que estaba dividido la ley concursal, dedicándose, pues, en primer lugar, a los efectos sobre el deudor, donde a su vez incluye todo lo relativo a los efectos sobre la capacidad y la representación procesal del concursado, con distintas secciones dedicadas a la persona jurídica y a la persona física. Después tenemos los efectos sobre las acciones, en las cuales se incluye tanto lo relativo a los efectos sobre los juicios declarativos como lo relativo a los efectos sobre las ejecuciones, tanto ejecuciones con garantía como sin garantía real. También se incluye un capítulo, al igual que hacía la ley concursal, relativo a los efectos sobre los créditos, en el que, como materia más relevante, pues se mete todo lo relativo a la compensación, al devengo de intereses, etcétera. Y, por último, existe otro capítulo concursal con arreglo a las facultades de intervención o de suspensión que sean oportunas, los cauces a través de los cuales tiene que recibir pagos al concursado. En la ley concursal solamente se establecían unas excepciones a la posible falta de eficacia liberatoria de estos pagos en relación con elementos internacionales, de tal modo que cuando se trataba de pagos hechos por un deudor extranjero al acreedor concursado español, pues tendría efectos liberatorios si este deudor extranjero pues desconocía la existencia del concurso. Igualmente se daban efectos liberatorios cuando el pago se hacía por un deudor español a un acreedor extranjero en concurso, si a su vez pues, desconocía la existencia del concurso. Ahora lo que establece el texto refundido en el artículo 114 es una excepción generalizada que ya no tiene conexión con elementos internacionales, de tal manera que tendrá efectos liberatorios estos pagos, como he dicho, hechos fuera de los cauces propios del concurso, cuando el deudor pues, desconocía la existencia del concurso, y se presume que el deudor tiene que tener conocimiento de la existencia del concurso del momento en que está ya publicada la declaración del mismo en el Boletín Oficial del Estado. De este modo ya se establece un momento exacto a partir del cual pues cualquier deudor que pague al concursado sin fuera de estos cauces que se establezcan por la administrador concursal puede sufrir una nueva reclamación para el pago que ya ha hecho cuando ya se sobreentiende que tenía que conocer la existencia de la declaración de concurso. Bueno, otra novedad que tenemos es el artículo 121,
es en lo relativo a los efectos de la declaración de concurso sobre lo que es la defensa y la representación procesal del concursado en aquellos supuestos en los que el concursado ha sido sustituido en procedimientos en trámite por la administración concursal, supuesto de suspensión, ejercicio de funciones, y ha sido sustituido por la administración concursal, pero el concursado quiere seguir manteniendo una defensa separada y una representación separada en dichos procedimientos. Al respecto, lo que establecía la ley concursal, que las costas que se originaran en estos procedimientos por esa defensa y representación del concursado separada, pues no se considerarían como créditos contra la masa, lo cual nos llevaba al problema de que si no eran créditos contra la masa, si eran créditos concursales o si no se podían repercutir de ninguna manera en el concurso. Ahora lo que hace el texto refundido para evitar que estas costas se puedan irrogar a la masa o se pueda originar algún tipo de gasto que pueda repercutirse sobre la masa, es establecer una necesaria garantía por tercero de que estos gastos de defensa y representación separada del deudor, pues en ningún caso podrán repercutirse al concurso ni tampoco tendrá eficacia frente al concurso cualquier tasación de costas que se haya hecho en contra del concursado. También, como otra novedad, es el artículo 125, que en los supuestos de concurso de personas físicas, en aquellos casos en que solamente uno de los miembros del matrimonio, casado en régimen de gananciales o otro tipo de régimen de comunidad conyugal, era declarado en concurso, el otro cónyuge pues, podía pedir la disolución y la liquidación de las sociedades gananciales. Y la ley concursal establecía que el juez el juez llevaría a cabo lo que es la disolución y la liquidación de forma coordinada con lo que resultare del convenio o la liquidación concursal. Lo que no establecía era si ese juez era el juez del concurso o era el juez de familia. Ahora ya el texto refundido establece claramente que es el juez del concurso el que tiene que llevar a cabo esta liquidación, se puede decir, coordinada con el convenio de liquidación, incluido además el artículo 52 del texto refundido, que establece el elenco de competencias de los jueces de concurso, entre las cuales pues, mete de forma expresa lo relativo a la disolución y a la liquidación de gananciales y de estas comunidades conyugales. Y por último, también en los efectos de la declaración del concurso sobre la persona jurídica, se establece una pequeña modificación en el artículo 127.3 del texto refundido, viene a establecer que aquellos acuerdos de la Junta o de la Asamblea de socios, o sea, de los órganos deliberantes de la sociedad, que puedan tener un contenido patrimonial o una repercusión económica en relación con el concurso, pues requerirán la autorización de la administración concursal. Con lo cual se modifica el tenor del precepto equivalente de la ley concursal, que hablaba de autorización, pero también hablaba de ratificación, o sea, de tal manera que era posible adoptar estos acuerdos a priori sin el previo consentimiento del administrador concursal, si bien el administrador concursal posteriormente, a posteriori, podía ratificarlo. Ahora lo que se exige para estos acuerdos, como pueden ser los relativos a la transmisión de bienes que se consideran esenciales, que son competencia de la Junta, la autorización previa de la administración concursal. Bueno, y ahora voy a pasar ya, después de decir estas modificaciones, hacer referencia a estas modificaciones de carácter más tangencial, a mis compañeros. En primer lugar, vamos a tratar con Pepe un poco aquellas novedades que se consideran más relevantes en lo que son, dentro de lo que he dicho antes, de los efectos sobre las acciones, en las acciones, por ejemplo, de responsabilidad, en las cuales son competentes para ejercitar la administración concursal, y también en algunas novedades que puede haber en lo que es la suspensión y acumulación de juicios declarativos en trámite. Puedes hablar tú, Pepe, tira la palabra. Bueno, pues gracias, Pedro. En primer lugar, muchísimas gracias al turno de actuación profesional. Ya no sé cuántos años me han invitado y yo encantado de poder participar, aunque sea de esta forma tan extraña. Bueno, a mí me ha correspondido en suerte pues unos temas bastante largos. Al final se resume en 4 o 5 novedades básicas y fundamentales que introduce el texto refundido de la ley concursal en relación con la
antigua regulación de la ley concursal. Y el problema que se plantea es si esta nueva regulación que se establece en el texto refundido, como se ha producido en otros determinados apartados o artículos del texto refundido, puede contener una regulación ultravires, es decir, si se ha excedido el refundidor en lo que es la tarea propia que le compete en su condición de tal. Es decir, ha ido más de lo que le corresponde, ha ido o excede el ámbito de lo que es la regulación o de una interpretación de la anterior ley concursal. Como decía Pedro, nos hemos dividido los temas y yo voy a hablar resumidamente, en primer lugar, de las acciones de responsabilidad, la ampliación de los sujetos pasivos. En segundo lugar, voy a hablar de las novedades, y sí que ahí sí que produce algunas novedades del embargo preventivo. Y en esta primera intervención voy a terminar de hablar de la suspensión de los juicios declarativos en tramitación, ¿vale? En primer lugar, las acciones de responsabilidad. La regulación que aparece contiene el texto refundido de la ley concursal, nos tenemos que ir al artículo 132 del texto refundido de la ley concursal, en el que la novedad básica y fundamental es que se amplía subjetivamente las personas que están legitimadas pasivamente para el ejercicio de esta acción social de responsabilidad. En primer lugar, el artículo 132 del texto refundido ejercita o se refiere a las acciones sociales de responsabilidad que se pueden ejercitar contra los administradores de hecho o de derecho, contra los liquidadores, ejercicio de la acción de responsabilidad en los términos a los cuales se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital. También incluye a los liquidadores en cuanto a la regulación que se establece a ejercicio de la acción social, artículo 375. Este artículo 132 del texto refundido de la ley concursal también permite la posibilidad del ejercicio de las acciones el ejercicio de la acción social de responsabilidad, frente a los auditores, ¿vale? Que atribuye la competencia exclusiva para el ejercicio de las mismas a la administración concursal. Ya lo han mencionado con anterioridad Pedro, el único legitimado activamente para el ejercicio de este tipo de acciones sociales de responsabilidad es única y exclusivamente la administración concursal. Y conforme a la regulación que se establece en el artículo 52, regla octava de este texto refundido, se atribuye la competencia exclusiva y excluyente al juez del concurso, que esté conociendo de ese concreto concurso, para el ejercicio de esas acciones de responsabilidad frente a los administradores, liquidadores, administradores de hecho derecho, liquidadores y auditores. ¿Cuál es la novedad básica y fundamental que introduce el texto refundido de la ley concursal? Pues se refiere al ámbito subjetivo, amplía en un supuesto concreto y determinado esta legitimación pasiva y se refiere a la posibilidad del ejercicio de estas acciones sociales frente a los expertos independientes. Esta es la novedad que introduce el texto refundido en relación con la anterior regulación que contenía la ley concursal. Y se refiere a la acción de responsabilidad de los expertos independientes que hubieran valorado las aportaciones dinerarias o sociales en los supuestos de ampliación de capital de la sociedad concursada. Aquí el problema que se plantea, a diferencia de lo que ocurre con las anteriores acciones sociales de responsabilidad, es que el texto refundido no hace mención alguna a la competencia exclusiva del juez del concurso, en los términos a los cuales se refiere, como ya he hecho referencia, en el artículo 52 del texto refundido. El problema que es, la duda que nos planteamos en cuanto al ejercicio de esta acción social, en cuanto a lo que se refiere a los expertos e independientes, es que no se trata de un ejercicio, de una acción contra el patrimonio de la sociedad concursada, sino que lo que se hace es se ejercita en su interés o en su beneficio frente a ese experto independiente. ¿Vale? Por lo tanto, por lo que se refiere y de forma muy esquemática, sin perjuicio de que luego se puedan plantear las preguntas, aclaraciones, cuestiones o lo que se estime por conveniente, la verdadera novedad es la ampliación del ámbito subjetivo legitimados pasivamente, que es a lo que se refiere a los expertos independientes. El segundo tema. El embargo preventivo. Aquí sí que se introducen una serie de novedades y sí que podemos considerar que el texto refundido va mucho más allá de lo que es la regulación, no ya de la anterior ley concursal, sino al régimen general de aplicación supletoria de la ley de enjuiciamiento civil en cuanto a la adopción del embargo preventivo como toda medida cautelar en los términos a los cuales se refiere el artículo 721 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil. En primer lugar, la regulación viene contenida en el artículo 133, que establece de forma taxativa que esta solicitud o esta adopción de esta medida cautelar consistente en el embargo preventivo solo se podrá instar en principio con posterioridad a la autodeclaración del concurso, pero no con anterioridad.
El único supuesto en el cual se puede solicitar esta medida que sirva para proteger el patrimonio de la concursada es en los supuestos a los cuales se refiere el artículo 18 del texto refundido de la ley concursal, es decir, en los supuestos del concurso necesario en el que se encuentra legitimado activamente cualquier otro tercero que sea distinto de lo que es el concursado, acreedor, tercero legitimado, etc. Primera novedad que introduce el artículo 133 del texto refundido. En principio, como norma general, será siempre a instancia de parte, es decir, a solicitud de la administración concursal. Pero la novedad que introduce el texto refundido en el artículo 133 del texto refundido es que cabe la posibilidad de que esta medida cautelar pueda ser adoptada de oficio por parte del juez del concurso. Y esta es una primera novedad y es lo que os manifestaba con anterioridad. Esto supone separarse de la regla general del artículo 721 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que toda medida cautelar deberá de ser solicitada a instancia de parte para que luego posteriormente el juez del concurso pueda adoptarla, incluso en los supuestos en los cuales se pueda solicitar inaudita parte, pero siempre existe esa petición previa, en este caso del único legitimado activamente, que la administración concursal. Al igual que he hablado de las acciones sociales de responsabilidad, el único legitimado activamente es la administración concursal sin que se reconozca legitimación a los acreedores. En cuanto a las personas que se encuentran legitimadas pasivamente, aquí no hay ninguna novedad. Se refiere a los administradores de hecho de derecho, a los liquidadores, a los directores generales y a cualquier otra persona que hubiera tenido esta condición en los 2 años anteriores a la declaración del concurso. Aquí el texto refundido lo que hace, al igual que se establece en la sección de calificación, es eliminar la referencia del apoderado general por el director general, ¿vale? El director general es quien encuentra legitimado de forma pasiva frente a esa solicitud de embargo preventivo. En cuanto a los presupuestos, ya todos lo sabemos, es el periculum in mora y fumus boni iuris, en los términos a los cuales se refiere el artículo 728 del enjuiciamiento civil, y en cuanto al fumus boni iuris aparece expresamente regulado, y aquí sí que hace una referencia el texto refundido de la ley concursal a este presupuesto de carácter procesal material para la adopción de esta medida cautelar. Es decir, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que la sentencia de calificación, las personas a las que afecte el embargo preventivo sean condenadas a la cobertura total o parcial del déficit en los términos a los cuales se refiere el artículo 456 del texto refundido. Vale, en cuanto a la tramitación, el hecho de que el texto refundido de la ley concursal sea 4 veces más largo que la ley concursal es con ejemplos como este. Es un desarrollo procedimental de determinados aspectos, de determinadas materias que la ley concursal lo regulaba en 1 o 2 artículos. Aquí la regulación del texto refundido en lo que se refiere al embargo preventivo es este supuesto. Es decir, se debe tramitar como sección, como pieza separada, en la sección primera en los términos a los cuales se refiere al artículo 508, de acuerdo con el procedimiento que se establece en la Ley de Enjuiciamiento Civil, norma de aplicación supletoria. Vale. Y aquí hay una novedad básica y fundamental, y el problema que se puede plantear es si existe una regulación ultra vires. Porque aquí lo que dice el texto refundido de la ley concursal, que el embargo se practicará sin necesidad de prestación de caución con cargo a la masa activa del concurso. Aquí no exige la prestación de caución, por lo tanto se está separando otra vez, no ya de la regulación de la ley concursal, sino que se está separando de lo que es la regulación general de la ley de enjuiciamiento civil. Y el problema que se puede plantear es si existe esta regulación ultra vires, es decir, si los jueces de lo mercantil están obligados o no a aplicar este precepto. Yo entiendo que no estamos más bien en un supuesto de regulación ultra vires, es decir, no existe un exceso por parte del refundidor, no va mucho más allá de lo que es propiamente su cometido de refundir lo que es la ley concursal, sino que aquí yo entiendo que se trata más bien de una interpretación judicial de la norma. Y como toda medida cautelar, podrá ser sustituido por un aval prestado por entidad de crédito a instancia del afectado, a la persona a la cual se haya decretado ese embargo preventivo. Y en cuanto a la resolución por la que se decrete o resuelva sobre esa medida cautelar, cabe interponer recurso de apelación, que yo entiendo que es un recurso de apelación de carácter directo y no diferido, y entiendo que se trata de un recurso de apelación directo porque no incide o no interfiere en lo que es el normal funcionamiento o el desarrollo del concurso de acreedores. Aquí es un poco más largo y voy a ser muy esquemático. Suspensión de los juicios declarativos en tramitación, ¿vale? 137 y siguientes del texto refundido de la ley concursal. ¿Cuál es el régimen general? Es la continuación de tales procedimientos del juez que estuviera conociendo de los mismos hasta obtener la firmeza de la sentencia.
Aquí el texto refundido no hace distinción respecto de estos procedimientos que continúan si el concursado ostenta la condición de parte demandante o de parte demandada, ¿vale? Y en este sentido, frente a toda regla general, pues siempre existen dos excepciones básicas y fundamentales. ¿Cuáles son los supuestos de la acumulación y los supuestos de suspensión? En los términos a los cuales se refiere el artículo 138 del texto refundido de la ley concursal. El artículo 138 se refiere en primer lugar a la acumulación de los juicios declarativos en tramitación. En la regulación que se establecía con anterioridad, como todos sabéis, venía contemplada en el artículo 51 de la ley concursal y era claro que la regulación se refería a las acciones sociales de responsabilidad en los términos a los cuales se refiere el artículo 238 de la ley de sociedades de capital, es decir, las acciones que se dirigen contra los administradores o liquidadores de derecho de hecho y la acción contra los auditores en los términos a los cuales se refiere el artículo 271 de la ley de sociedades de capital por los daños y perjuicios que hubieran causado a la persona jurídica concursada por uno y otro. Ya lo hemos visto anteriormente en cuanto al ejercicio de las acciones sociales de responsabilidad, que se amplía el ámbito subjetivo de las personas legitimadas pasivamente, los términos a los cuales se refiere el artículo 236. Y el problema que se plantea es, si se amplía este ámbito de carácter subjetivo, también se puede ampliar el ámbito de carácter objetivo. En el momento que se sometió a informe pues el texto refundido de la ley concursal antes de que fuera objeto de publicación en el mes de mayo, existía un informe por parte del Consejo General del Poder Judicial en el que entendía que en estos supuestos sí que cabría no solo limitar el ejercicio de las acciones a las acciones sociales de responsabilidad, sino que se podía incluir dentro de estos supuestos a la acción individual. Yo me baso en la interpretación literal del texto refundido de la ley concursal y se está refiriendo a acciones sociales de responsabilidad. ¿Vale? Por lo tanto, debe de quedar excluido la acción individual frente a tales administradores, liquidadores de hecho o de derecho. Vale. Por lo que se refiere para que proceda la acumulación, al igual que se establecía en la ley concursal, estos procedimientos deben contarse en primera instancia y no haber finalizado el acto del juicio o la vista. Otra novedad que introduce el texto refundido, y aquí sí que puede plantearse la posibilidad de una regulación ultra vires, la acumulación. Puede ser acordada de oficio por parte del juez del concurso. Y estos juicios acumulados continuarán por el cauce procedimental correspondiente, pero será competente el juez del concurso para el conocimiento del mismo. La excepción, aparte de la acumulación, será la suspensión, en los términos a los cuales se refiere el artículo 139 del texto refundido de la ley concursal, las acciones sociales que se dirijan contra los administradores por el incumplimiento de los deberes legales cuando concurriendo causa de disolución no hubieran hecho nada para prevenir o evitar, no hubieran solicitado la convocatoria de la Junta en el plazo de 2 meses o concurriendo causa de insolvencia no hubieran solicitado la declaración del concurso. Y también los supuestos a los cuales se refiere la suspensión es el supuesto de la acción directa en los términos a los cuales se refiere el artículo 1597. Y termino. Es un supuesto que se plantea muchas veces en la práctica. ¿Qué ocurre en todos aquellos, por ejemplo, los procesos monitorios que se inician con anterioridad a la autodeclaración del concurso? Se formula una petición inicial de proceso monitorio, la persona frente al cual se dirige esa reclamación de cantidad se opone y antes de que se formule o se da traslado al actor o el demandante que había formulado esa petición inicial de proceso monitorio, antes de que formule en función de esa cuantía la demanda de juicio verbal o juicio ordinario, la persona que se ha opuesto es declarada en concurso. El problema que se plantea es cuál es el órgano judicial competente para el conocimiento de esa petición inicial de monitorio que se ha iniciado con anterioridad a la autodeclaración del concurso. Por lo tanto, hay que tener en cuenta una jurisprudencia reiterada por parte de las audiencias provinciales en el que viene a considerar que estamos en presencia de un procedimiento único que debe tenerse en cuenta que se inicia con esa petición inicial de proceso monetario antes de la autodeclaración del concurso, independientemente de que hubiera sido el concurso que se opone declarado en concurso y por lo tanto será la regulación principio de carácter general, deberá continuarse el procedimiento ante el juzgado de primera instancia que esté conociendo el mismo, que es el órgano judicial competente y competencia objetiva y no corresponde al juez del concurso. Esto es de manera muy rápida, rapidísima, lo que me ha correspondido en primer momento. Luego, como digo, cualquier aclaración. Luego, posteriormente, sí que me corresponderá hablar de la suspensión de las ejecuciones, de las garantías reales y cuáles son los afectados en los términos del 145 a 151 del texto refundido de la ley concursal.
Gracias. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Quería simplemente, porque me ha llamado la atención, porque hay distintas referencias en materia de embargo que has hablado antes, en los sujetos pasivos en Sí, relación con la acción social de responsabilidad, también en materia de calificación, personas que pueden ser afectadas. En unos artículos, embargo y personas afectadas por calificación, se habla de directores generales. En sí, cambio, en los sujetos pasivos de la acción social de responsabilidad, no se lo habla hablo. de personas que ostenten las más altas facultades Ustedes de representación, de las sí, personas jurídicas cuando no exista delegación de facultades en consejeros exacto, delegados. eso ¿Son es. idénticas a estas personas? O, no sé por qué hay esta diferenciación. Si son idénticos, ¿por qué no se habla en todos los artículos de directores generales, por ejemplo? ¿Se está refiriendo a lo mismo? ¿No? Es que no sé Yo ahí por qué hay tengo, esta diferenciación. yo ahí tengo la duda. Yo ahí tengo la duda porque si efectivamente equiparamos uno u otro, no tiene ningún sentido que en ese supuesto de las acciones sociales de responsabilidad hable con ese nomenclatura de 3 líneas para luego referirse en la sección de calificación al concepto de director general. Y yo la duda que tengo es si esa persona con las más altas facultades de representación se puede equiparar o no al concepto de director general. Esa es Sí, la duda. claro, lo que es claro es que quitan el administrador de hecho, perdón, el administrador de hecho, Exacto. el apoderado general, porque se entiende que el director general y todos estos son los que tienen poderes generales con facultades de Eso, verdadera actuación eso y es. de dirección dentro de la empresa. Distinto del Vale, administrador, de hecho. Eso es. vale, Eso es. pues muy bien. Pasamos entonces ahora a Edorta. Edorta nos va a tratar el tema bastante peliagudo y que hay algunas, se puede decir, variaciones, por lo menos de interés en el redactado de los artículos, que son lo relativo a las ejecuciones, tanto laborales y administrativas, suspensión de esas ejecuciones, posibilidad de levantamiento de los embargos, etcétera. Pues nada, tiene la palabra, Edorta. Vale. Arratsaldeon, eskertu nahiko nieke tapekoei, Marcos Bermúdez arduraduna den horri eta batez ere hor urrunean online adi zaudeten guztioi. Hoy, un día de diciembre, que es difícil que haga mejor tiempo, pues bueno, es un poco duro esto de ponerse aquí al ordenador a oír estas cosas, pero bueno, ahora que está cayendo ya el sol, por la circunstancia también del solsticio, pues igual vuelve al redil del ordenador quien le corresponde. Y a mí me ha adjudicado con inteligencia, como siempre, Pedro, unos artículos, son pocos, son con 5 artículos, encima pequeños, aunque ya sabéis que el texto refundido ha desplegado un poco los números, o sea que el contenido ahora se esparce un poco más y hay más artículos, aunque el contenido no se incrementa tanto como porcentualmente se incrementa el número. Pero a mí me parece que los que me han tocado pues no tienen mucha dificultad en determinar que se alinean con las soluciones jurisprudenciales que se han ido recolectando en este tiempo para la refundición. No sé si lo han dicho, igual lo han dicho, pero no lo mismo que digo yo, en cuyo caso tendrán razón y no yo al decirlo. Esto del texto refundido, en principio no se supone que tiene que ser ninguna cosa nueva, no tiene que establecer ninguna reforma respecto de las leyes previas, ¿no? Entonces esto es una especie de jurisprudencia por escrito en el cual se acompaña el texto físico que existía de algunas aclaraciones, interpretaciones, contextualizaciones, sistematizaciones. El problema viene cuando ha habido jurisprudencia que se aparta de lo que tiene que ser la jurisprudencia en teoría, y lo mismo hace el legislador refundidor, es decir, cuando crean normas jurídicas que no existían ni física ni espiritualmente en ninguna previa que pueda ser exhibida para decir, mira, esto ya existía, estaba aquí, ¿no? En principio esto de la refundición es un poco rara porque no es una refundición en la que se toman distintas normas para ponerlas orden, sino que es la misma norma, lo que pasa es que estaba desordenada ideológicamente en sí misma y a veces con una técnica legislativa muy mala y bueno, se ha querido mejorar. Y igual que la jurisprudencia, pues hay veces que se pasan, es decir, ¿cuándo se pasan más descaradamente? Cuando físicamente no existe
ningún soporte material en el cual aparezca lo que aparece en el texto refundido. Es decir, hay determinadas frases que no estaban en ningún sitio escritas y tampoco están en la jurisprudencia porque no ha habido ninguna sentencia que diga eso. Eso genera una duda de que el delegado del legislativo, el ejecutivo, pues haya pasado. Y también en el supuesto de que, siendo una función parecida a la jurisprudencia, la del texto refundido, le lleve la contraria. Es decir, aquellos tipos de preceptos en los cuales dice exactamente una cosa que es contraria a lo que acaba de decir una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Entonces, ahí ya empieza uno a menear la cabeza, decir, a ver si esto puede ser o puede no ser. En lo que me ha tocado a mí, yo no lo veo, pero igual es porque no tengo ni idea de ver las cosas. En cuanto a Claro, luego estamos, yo no sé si esto se comparte bien, me ha dicho Ivonne que se compartía. Yo, para ser útil, lo pongo por escrito, para no irme por las ramas y no empezar a enrollarme con cosas que luego no hay tiempo. El tema que primero es el de las ejecuciones, los procedimientos de ejecución contra el patrimonio del concursado. Es bueno ponerlo, ya sabéis que terminológicamente el texto refundido también es importante porque nunca confunde deudor y concursado, nunca confunde proceso contra el patrimonio del concursado con procedimiento contra el concursado, que son cosas que no siempre son lo mismo. Ejecuciones contra el patrimonio del concursado. Este es el sistema de siempre. Este es un sistema que procede de una tradición que tenía que abandonarse. Yo ahora mismo estoy en la fase del estudio de la ley concursal en la que creo que le sobra la mitad. Se ha convertido en una gorda absolutamente ingobernable y que no se entiende, y lo que le haría falta al adelgazamiento de esta salvaje, y que la mitad de las cosas que están reguladas de forma muy sofisticada, son como un régimen de adelgazamiento de estos locos, pues se eliminara. Una de las cosas que tenía que eliminarse es esto. Este es el sistema de bloqueo, que es la regla general. Y los problemas los dan las excepciones. ¿Cuál es el sistema de bloqueo? Están prohibidos todas las nuevas ejecuciones o apremios administrativos, que en realidad son procedimientos ejecutivos, pero no de órganos jurisdiccionales, que no pueden iniciarse después de la creación de concurso. Y se suspenden los que ya estén iniciados. Este es el sistema de bloqueo. Ocurre que esta norma, que bastaría por sí sola para dejar las cosas con claridad, para que se determine la masa activa y la masa pasiva con tranquilidad, pues tiene excepciones. Son históricas y básicamente hoy en día fundamentadas en los intereses de la recaudación pública, ¿no? Bien, las excepciones. Tenemos la jurisprudencia en la sentencia 319 de 2018, yo por eso pongo esto por escrito, para que lo tengáis, el que no se entera tanto, porque a veces se habla mucho y no se precisa dónde están las cosas. El 30 de mayo de 2018 pone la sentencia el Supremo, que explica cosas que antes no estaban bien explicadas en la norma. Hay dos tipos de límites a la excepción de este bloqueo para determinadas ejecuciones. ¿Cuáles son? Materiales. Las ejecuciones laborales y los procedimientos administrativos. Las ejecuciones laborales que tengan embargo trabado sobre bienes del concursado anteriores a la creación de concurso. Procedimientos administrativos con embargo administrativo, ante esto se ha discutido mucho y tal, bueno, pero ya está la cosa clara. La cuestión es que tiene un límite temporal, que no existía hasta la reforma del 2012, que es el de la aprobación del plan de liquidación. Hasta entonces, límite objetivo, límite temporal. Presupuesto, que el embargo anterior a la creación de concurso sea sobre bienes no necesarios para la continuidad de la actividad profesional y empresarial. Esto es nuevo, esto no pertenece a la tradición. ¿Y qué es lo que nos indica? Pues qué es lo que quiere la norma. La norma quiere decir mantener esa posibilidad de que no se suspendan ejecuciones, esa es la regla general, que ya están iniciadas anteriormente, que ya tienen un embargo ejecutivo anterior a la creación del concurso, pero solamente sobre bienes no necesarios, es decir, que no sea incompatible con la continuidad, que es la regla general de la actividad del concursado. Ya está. Bien. ¿Qué otra cosa se preguntaba todo el mundo en este tema? ¿Qué ocurre con el dinero que se conseguía en esa ejecución que por excepción no se suspendía? Ese dinero, a mí me lo preguntaban muchísimo en los tiempos
pretéritos. ¿Y qué pasa con lo que, o sea, se puede quedar el ejecutante? Bueno, yo siempre decía, ¿para qué quiere un ejecutante ejecutar si no se puede quedar con el dinero? Es un poco estúpido el que haya una norma de ese carácter. O sea, que va a ser un tío que es especializado en ejecutar y que le dice, ejecuta porque yo no sé hacerlo, ¿no? Y tú puedes continuar. Bueno, está claro y, bueno, es sentencia última. El destino del dinero obtenido en la ejecución que no se suspende es el pago. Esto lo dice ahora los nuevos preceptos, pero no dice nada distinto a lo que ya sabíamos, aunque no estuviera físicamente puesto en los artículos, pero que lo había interpretado el Tribunal Supremo. Entonces, el destino es el pago del crédito del acreedor ejecutante, que será un trabajador, no en cualquier caso, pero bueno, 99% de los casos un trabajador en una relación laboral y la administración pública ejecutante. Estas son reglas comunes que luego igual dice algo también mi compañero sobre las garantías reales. Esto es común, ¿no? ¿Qué son los bienes no necesarios? Eso no nos lo dice el texto refundido. Si hiciera semejante cosa, ya tendríamos un problema montado e interesante. A mí me gusta mucho explicar esto de los bienes necesarios con esa cosa que pone Aranzadi en los resúmenes, que decía, el dinero no es necesario, que es una cuestión muy poética en la cual uno entraba inmediatamente. Hemos encontrado una norma jurídica que ha conseguido que el dinero no sea necesario. Es una elevación espiritual muy importante. Pero claro, cuando decía que no era necesario el dinero, se refería a que el dinero, el líquido, no necesariamente era algo que tendría que amparar la excepción a la suspensión ejecutiva, ¿no? Con esta tesis contable de que cuáles son los bienes de equipo, cuáles los que pertenecen al exigible, tal, ¿no? Lo que es. Hoy en día parece que hay un consenso general entre los juzgados que tienen que conocer de esto, de decir que bienes no necesarios son circunstancialmente aquellos que no implican la prosecución posible o teórica de la actividad profesional y empresarial. Es decir, bienes de lujo, bienes que no son productivos. El dinero, pues depende. Si es lo que permite el continuar, pues sí lo será. Y si no es lo que permite continuar, pues no lo será. Es decir, no hay un criterio contable, no hay un criterio de que todo es necesario, que es el que normalmente suelen decir los administradores concursales. Es que es necesario, ¿qué vamos a hacer sin dinero? Digo, bueno, es que la vida es feliz. Sin dinero se desempeña uno de esas ataduras terrenales, ¿no? ¿Quién es el que tiene que declarar que los bienes son necesarios o no? Tampoco se decía, bueno, ahora sabemos porque lo pone el artículo 52 entre las competencias de la jurisdicción, de las competencias objetivas de la jurisdicción del juez de concurso, que es el juez de concurso. Pero ya lo sabíamos. Es decir, lo pone la norma, no nos dice nada nuevo. Sí nos dice algo un poco nuevo al prever que se puede cambiar el carácter del bien sobre el que se está ejecutando. Porque puede ser que, de acuerdo con las circunstancias, siendo necesario en un principio, luego no lo sea. Esto es una tozudez de las agencias tributarias y de la tesorería. Porque, en principio, como el punto de conexión para la excepción era la declaración de concurso y la existencia de embargo anterior, uno tendría a pensar, bueno, si en ese momento el bien es necesario, pues no puede continuar y ya está, no me venga con cuentos. Pero como ocurre que en ese momento puede ser y luego puede dejar de serlo, es decir, hay una posibilidad de continuidad, hay una posibilidad de adquisición por un tercero, hay una viabilidad informada con estos informes de viabilidad que no se los cree nadie, y luego resulta que la empresa no consigue continuar y, por lo tanto, si no hay continuidad, no puede haber nada necesario para la no continuidad. La no continuidad no tiene nada necesario, ¿no? Bueno, esto es una novedad física de la norma, pero yo creo que ya estaba avanzada en alguna serie de las resoluciones que se habían ido poniendo sobre este tema. No jurisprudencia, porque esto es una cosa que es difícil que llegue a la jurisprudencia por el tipo de resolución que se pone, ¿no? Aquí hay dos cosas en las que es comunes a las garantías reales. Y hago el inciso porque a mí siempre me gusta, entre ser útil y luego brillar con dogmática, una cosa importante es que la recaudación, en toda la interpretación que hace estos preceptos y la interpretación que impone a los preceptos que se refunden,
parte de la tesis de equiparar el embargo a una garantía, a un derecho de garantía real sobre los bienes que sean, cosa que dogmáticamente no puede tener ni un pase. El embargo es embargo ejecutivo o es medida cautelar. No es un derecho real de garantía de realización de valor. Incluso cuando hay una medida de aseguramiento en el registro que corresponde, que por lo tanto existe una afección de carácter registral o un derecho que procede de normas inmobiliarias o normas de los registros oficiales. El embargo es una medida de afectación a un proceso ejecutivo de un determinado bien de la persona ejecutada o del patrimonio que se puede afectar mediante la ejecución. Y no es una garantía real, pero hay una equiparación. Entonces, hay un fin de estas medidas de ten con la continuidad en la eficacia del convenio con acreedores, es decir, la eficacia del convenio con acreedores termina, pues se acabó la historia de esta prohibición, y también el año desde la apertura de la liquidación. Es una especie de periodo de enfriamiento, se decía, de congelación y tal. Aquí lo digamos, nuevo, pero no nuevo, sino nuevo respecto al que se diga físicamente, es que la apertura de la fase de liquidación da lugar a la pérdida del derecho inicial de ejecución y se produce, empieza a separar una acumulación de ejecución suspendida, cosa que es preciosa desde el punto de vista procesal, o sea, que exista un procedimiento de apremio que lleve un juzgado de lo mercantil, por ejemplo, si se pudiera ejecutar una hipoteca unilateral creada en favor de la administración pública por el juzgado de lo mercantil, es una cosa preciosa, estas de llevar a las facultades para que se estudien, ya sabéis que en la práctica no existe. ¿Qué me interesa de cosas que han quedado en el nuevo sistema? Es posible levantamiento de embargos administrativos. Obviamente nadie podía sospechar que la norma del 55.3 no se replicara en el 143.2, que termina diciendo lo mismo que decía antes, ¿no? Esto de que el levantamiento y cancelación de los embargos no podrá acordarse respecto a los embargos administrativos. Esto es una norma de juzgado de guardia. Hay que tenemos de guardia a Pepe. Esto es una norma de juzgado de guardia. O sea, no tiene ningún sentido que, estando causalizada la posibilidad de levantamiento de embargos en el grave compromiso para la continuidad de la actividad, en el supuesto de los embargos administrativos, que son administrativos, que no son embargos jurisdiccionales, en cualquiera de los casos no se pueden levantar los embargos administrativos. ¿Qué sentido tiene eso? Alguien lo tiene que explicar. La Abogacía del Estado, cuando en el año, a finales del 2011, estuvo discutiendo esto, decía, es que si no nos quedamos sin garantía, porque entendían que era lo mismo el embargo que una garantía. Y bueno, pues si esto no tiene el mismo sentido, esto no es una garantía. El embargo es, ya lo hemos dicho, para que cobre el acreedor ejecutivo que por excepción puede continuar con la ejecución. Pero cuando el embargo es sobre bien necesario y no puede continuar la ejecución, no tiene ningún sentido que no pueda levantarse. Todos entendemos que si se trata de una transmisión, enajenación del bien embargado, pues en definitiva, obviamente, como existen los preceptos en la liquidación anticipada, en la liquidación definitiva, habrá que levantar los embargos, la cancelación de cargas de toda la vida de Dios. Bien, pero incluso si no hay una venta, es decir, si se levantan los embargos para vender, no por haber vendido, las excepciones siguen estando en la jurisprudencia menor, porque esto no llega al Supremo. Ahí os pongo el auto del 25 de noviembre de 2015 de Barcelona o el de la sección de tercera de Navarra de 3 de octubre de 2016. Ya sabéis que aquí hay una distinción importante desde el punto de vista de naturaleza, que el embargo sobre dinero metálico, saldos bancarios o créditos de tercero, per se, supone una enajenación de los mismos sin la captación. Por lo tanto, cuando resulta que lo que se discute es si se puede levantar un embargo administrativo de dinero, de saldos en cuenta o de créditos de tercero, esta discusión no existe, porque ahí lo que tiene que jugar es el principio de no suspensión de la ejecución. No puede ser que el dinero del tercero, que no sé, una subvención o una donación particular o una cantidad de un contrato que corresponda y que se le tiene que llegar a la masa, que quede
embargada y que esté sujeta sin que se pueda levantar por el juez de concurso, siendo que comprometa la actividad profesional. Eso está claro. El asunto es respecto de bienes, cosas, como decíamos los antiguos, cosas que estaban en los registros y que tienen una actuación preventiva y tal, ¿no? En el cual se aproxima más al carácter de garantía real, ¿no? Bueno, ahí os pongo esas decisiones. Estas decisiones son voluntaristas, todo el mundo se da cuenta, ¿no? Cuando dice la Audiencia de Barcelona, no dice la ley que no se puede levantar los embargos, dice que el mero hecho de la creación de concurso no permite levantar los embargos. No es cierto. Lo que dice la ley es eso. A mí me gustan siempre los argumentos cuando discuten los abogados. Dicen, eso no pone. Es que lo que pone no se puede aguantar. Entonces hay que decir que pone lo que no pone. Bueno, otra gorda. Siempre se estaba en la mesa, sobre todo los del Fogasa, eran los que me han preguntado sobre este tema, ¿qué ocurre cuando resulta que hay una de estas ejecuciones que puede quedar suelta, por excepción, y es por un crédito que es una piltrafa desde el punto de vista de preferencia respecto del crédito que tenían ellos? Fogasa tiene créditos de trabajadores que están en la cúspide, ¿no? del privilegio general. En la cúspide, quiero decir, porque claro, los que tienen privilegio especial están en otro mundo, el mundo de que su valor del bien pues, no puede ser afectado ni siquiera por los créditos contra la masa, pero de los que tienen privilegio general, los que están en la cúspide son el Fogasa, que es un trabajador sin boina, ¿no? Que es el trabajador es el que tiene el crédito, pero luego el sin boina es la administración que una especie de seguro les paga y tal. Y bueno, pero eso puede ser posible que se quede el crédito, no sé, un crédito subordinado, un crédito que es una piltrafa desde el punto de vista preferencial, por ejemplo, está debajo de los nuestros. No, tranquilos, no, que existe una cosa que existe en todas las ejecuciones desde toda la vida de Dios, que es la tercería de mejor derecho. Claro, la tercería de mejor derecho, por muchas vueltas que le dé la Sala Primera del Supremo, y ahí tenéis el tema del Supremo en el que se mete primero con el tema de los créditos contra la masa, no se pueden los créditos contra la masa ejecutar. Esto es una barbaridad, desde el punto de vista dogmático. No se pueden ejecutar hasta la eficacia del convenio, la sentencia de 12 de diciembre de 2014. Esto lo pone santamente el artículo 248 del texto refundido. Ahora, me estoy saliendo, pero no me estoy saliendo, porque son ejecuciones. Son ejecuciones, pero que no se regulan aquí, sino que se regulan en créditos contra la masa. Esto es una barbaridad, pero es una barbaridad que todos estamos de acuerdo que es correcta, es la barbarie correcta o la dosis de barbarie necesaria para que pueda continuar la actividad del concursado, ¿no? Pero aquí el texto refundido, al transponer la barbarie esta ostrogoda, ya se pasa. Y si vais al 52 segunda, dice que tiene competencia de juez del concurso para conocer de las ejecuciones de créditos concursales o contra la masa. Así lo pone, ¿eh? Miradlo que lo pone. Y yo digo, bueno, para conocer de los créditos, pero si nos ha dicho el Supremo que no se pueden ejecutar créditos contra la masa hasta que no exista convenio, no se puede ejecutar en el procedimiento concursal, ¿qué clase de competencia es? Y si después del convenio se quiere ejecutar, también nos ha dicho autos de competencia del Supremo que la competencia es de los juzgados de primera instancia, los juzgados que le corresponda que tengan que ejecutar. Es decir, nos está diciendo que ahora los juzgados de lo mercantil van a tener competencia para la ejecución de créditos contra la masa, es decir, créditos posteriores a la creación de concurso después de la ejecución del convenio. Yo creo que no, que es una pasada y lo que se trata es de el juzgado es competente de lo mercantil para conocer de la ejecución de los créditos contra la masa creados por él. Es decir, que él ha puesto el título ejecutivo y, por lo tanto, lógicamente, no es una competencia objetiva, sino una competencia funcional. Yo lo que no sé si me paso de tiempo y luego hablo de los intereses, ¿cómo prefieres? Mejor dejamos ahora a
a Pepe que hable un poco y después ya, si caso y da tiempo, los intereses. Los intereses los tomarán una cosa más corta. Dejamos Vale. un poco que hable Pepe de la suspensión de ejecuciones de garantías reales, Bueno, que ya muchas de las cosas que son propias, pues ya la ha adelantado. Espérate que Entonces, me he dado cuenta que me he dejado de decir lo de tercera mejor derecho, que igual luego hay alguien que lo bueno, pregunta. si has hablado de tercera y mejor derecho, lo has apuntado, la tercera y mejor derecho. Sí, pero no he dicho la gorda que tiene aquí la norma. Solamente voy a decir la gorda que hay. Sí, dime. El Supremo dice que la tercería de mejor derecho, que no es una tercería de mejor derecho, es una tercería light, es una tercería que no es tercería, porque no es un tercero que entre la ejecución de nadie, es competencia de juego de concurso a través de incidente concursal con legitimación activa de la administración concursal para reclamar, y luego dice la gorda. Si hay un crédito en la masa que tiene preferencia en la masa, no contra la masa, en la masa, tiene preferencia respecto del ejecutante que puede conseguir ese resultado, el dinero va al ejecutante de mejor derecho. No va a la masa para pagar de acuerdo con el criterio, ahora que es una sofisticación de la leche, ¿no? Ahora hay crédito prededucible, crédito contra la masa imprescindible, crédito jerarquizado, crédito de estos que se pueden alterar por la administración concursal, el orden de pago, y luego los créditos, o sea, es una locura lo que hay ahora de créditos, pues no de acuerdo con eso, sino al crédito preferente, que ha sido el que ha justificado el hecho del éxito de la tercería de mejor derecho. Eso lo pone el 144, ¿no? El 144.2. ¿no? ¿Me quedaba por decir? Muy bien. Me callo. Vale, como he dicho antes, por APP iba a hablar un poco de las garantías reales, que como he dicho antes, pues hay muchas cosas que son conjuntas con lo que es la ejecución de la que ha hablado Edorta. Hay alguna particularidad, pero sobre todo yo creo que aquí quizás lo más llamativo es, aparte de lo de la mutabilidad que ha hablado Edorta, que mi duda es que se refiere solamente en garantías declaración para que mute el carácter necesario. También cuáles son los sujetos afectados de la posible suspensión de la ejecución de garantías reales, que no sé si también hay algún tipo de diferencia terminológica ahí con la ley concursal. Tira la palabra tú. Vale, bueno, pues ahora yo voy a hablar, aunque ya mucho de ello ha hablado Edorta, de la suspensión de las ejecuciones de las garantías reales. Las personas afectadas, 145, 151 del texto refundido de la ley concursal. Lo mismo que decíamos con anterioridad. Desarrolla de una manera mucho más extensa, concretamente en estos 7 artículos, por lo que es la regulación que se contenía anteriormente en el artículo 56 y 57 de la ley concursal. Vale, aquí esto es de la época arcaica. Se produce la imposibilidad de iniciar o la suspensión de las ejecuciones sobre garantías reales que recaigan sobre bienes necesarios. ¿Vale? Esa es la idea básica y fundamental y el criterio que sigue, pues al igual que establecía la ley concursal, el texto refundido de la ley concursal. Novedad, el 146 del texto refundido incorpora, y esto es la novedad en lo cual se produce la regulación de los artículos 56 y siguientes de la ley concursal, es la prohibición de continuación de las ejecuciones separadas, no solo cuando el titular de esa garantía real fuera un acreedor concursal, sino también en los supuestos en los que no lo sea. Y ese supuesto concreto y característico es cuando el deudor o el concursado, tenga la condición de hipotecante no deudor, es decir, cuando el bien responde de la deuda de un tercero. Vale. Rápidamente. Regla general, ¿cuáles son los supuestos para que proceda la continuación de esas ejecuciones? Pues que estemos en presencia que esa ejecución de esa garantía real recaiga sobre un bien que no tenga la conceptuación o la consideración de un bien no necesario. El artículo 147, el texto refundido, ya como anteriormente indicaba Edorta, aquí que el artículo 147 pues ya viene a decir lo que ya se sabía, cuál es el órgano judicial competente para delimitar o determinar cuando estamos en presencia de un bien no necesario. Y dice que esa declaración de no necesariedad, a través de la resolución judicial en forma de auto, la competencia corresponde al juez del concurso, en teoría, y como norma general, a petición del titular de esa garantía real, porque él estará muy interesado que se hace esa suspensión o que puede iniciar esa ejecución cuando se refiere sobre bienes no necesarios y previa audiencia de la administración concursal.
Aunque esto sí lo dice el artículo 147 del texto refundido, no hay problema que esa petición de carácter o de declaración de carácter necesario, aunque no lo diga el texto refundido, pueda ser solicitado por la propia concursada o la administración concursal, y en este caso se produce a la inversa, habrá que dar traslado al titular de la garantía real para que manifieste lo que tenga por conveniente. Lo que manifestará lo que tenga por conveniente es lógico que hará toda la argumentación y dedicará todo su escrito a fundamentar el carácter no necesario de ese bien para que pueda reanudarse o iniciarse esa ejecución. Ya lo había dicho, la novedad también se introduce en cuanto a la posibilidad de reiteración de la solicitud. Artículo 147.3 del texto refundido de la ley concursal. Aquí permite la posibilidad de reiterar la solicitud que se hubiera dirigido al juez del concurso si en un momento ulterior hubieran cambiado las circunstancias que hubieran determinado la declaración del carácter necesario de ese, es decir, por la propia evolución del concurso, por la propia marcha o evolución de la sociedad. Es decir, se reconoce, como decía Dorta, ese carácter mutable de la declaración de necesariedad de un bien o derecho en función de los avatares del concurso de acreedores o de la propia sociedad. Otra novedad que introduce el artículo 147.1 del texto refundido, a diferencia de lo que ocurría en el artículo 55, que esa petición de la declaración del carácter necesario de ese bien o derecho objeto de esa ejecución de garantía real, puede solicitarse en cualquier fase del procedimiento desde que se dicte el auto de declaración del concurso. Esto es una regulación distinta a lo que se venía estableciendo en el artículo 55, que se ceñía exclusivamente esa posibilidad de declarar o solicitud de declaración del carácter necesario de ese bien objeto de esa garantía real a la fase común del concurso. Y una vez abierta la fase de liquidación, se prohibía esa posibilidad de esa solicitud de carácter no necesario. Y porque ya concluyo lo que se refiere a esta suspensión, cuando se produce o cuando deja ya de surtir sus efectos esa imposibilidad de iniciación o esa paralización. Pues al igual que establece la ley concursal, el texto refundido de la ley concursal establece dos hitos de carácter temporal. Uno, desde la fecha de la eficacia del convenio, es decir, desde la sentencia que apruebe judicialmente el convenio, que no impida el ejercicio de ese derecho de ejecución separado sobre esos bienes o derechos concretos. Y en segundo lugar, desde que hubiera transcurrido, al igual que como señala Dorta, es un límite o un presupuesto de carácter temporal, desde que hubiera transcurrido un año desde el auto de declaración del concurso sin que se hubiera tenido lugar la apertura de la fase de liquidación. Y al igual que ocurre con la ley concursal, el texto refundido, una vez decretada o establece que una vez decretada la apertura de la fase de liquidación, estos acreedores, titulares de garantía real, pierden el derecho, ese derecho de la ejecución separada o realización forzosa de la masa activa para todos aquellos acreedores titulares de esa garantía real que no lo hubieran ejercitado con anterioridad conforme bien establecido en el artículo 149. Aquí las novedades son muy pocas, prácticamente ya las ha dicho toda Dorta, es el carácter mutable, las personas afectadas y no tiene más, porque no, el resto prácticamente idéntico. Luego ya, cuando me toque hablar en materia de resolución de contratos, aquí bueno, ya es mucho más extenso y aunque intentaré resumirlo, pero lo que se refiere a las ejecuciones de garantía real, pues prácticamente está todo dicho. Vale, muchas gracias, Pepe. Si a mí lo que me llama la atención, que creo que ya lo he dicho antes, es que lo relativo a que se pueda pedir al juez que se cambie la declaración de carácter necesario por no necesario de bien, viene establecido en cuanto a la sucesión que se refiere a las reglas especiales de los procedimientos de ejecución de garantías reales. Pero lo lógico es entender que esto es aplicable a cualquier tipo de ejecución suspendida, no solamente a la de garantía real, porque la misma razón de ser tendrá que ser una ejecución que no tiene garantía real en que se haya embargado un activo que una ejecución de garantía real, pero sin embargo, raramente está concretado a las especialidades de ejecuciones de garantía. Solo a las garantías reales, eso es. Eso vale. Es. Sí. Muy bien, gracias, Pepe. Ahora, Dorta, muy brevemente, nos va a hablar un poco del artículo 152, que recoge una doctrina establecida por la sentencia superior sobre qué intereses quedan, qué devengo de intereses quedan suspendidos por la declaración de concurso. Tiene la palabra tú, Dorta. ¿Dorta? ¿Se me oye o no? Ahora sí, ahora sí. He dejado de oír en un momento. Sabéis que en el Fuero Navarro hay una ley que habla del silencio, que es importante. Sí.
no es una película, es la ley del silencio, a ver lo que significa el silencio en las obligaciones. Y se suele invocar bastante por los abogados de el silencio, eso de que calla, otorga, y que calla ni otorga. O sea, el silencio no otorga nada, el silencio no genera obligación. Entonces, aquí, en el tema de los intereses, de paréntesis, cuando digo una ley, es uno de los artículos del Fuero Nuevo. No es que haya una ley solamente para el silencio, eso no se le ocurre ni a los navarros, hacer una ley sobre el silencio articulada y tal, ¿no? Es un artículo. Bueno, el artículo 152, que habla de los intereses, introduce una cosa distinta a lo que tenía antes, pero vamos, es una cosa que obedece a una doctrina jurisprudencial pues, relativamente reciente, que es la sentencia 227-2019 de 11 de abril, que es la consideración de que los intereses que por excepción pueden seguir devengándose después de la creación de concurso, la regla general es que no se devengan después de la creación de concurso, porque se interpreta que los intereses son una indemnización por el retraso culpable, los moratorios, no siguen devengándose ni siquiera en las excepciones que son las de las garantías reales, ¿no? Entonces, hay esta sentencia en la que dice que la excepción se aplica a los intereses remuneratorios, que es lo que pone ahora remuneratorios pactados y que antes no lo ponía, pero no a los moratorios. Los moratorios, pues como resulta que se trata de una satisfacción de créditos concursales que producen una indemnización por la mora, que es que no es una señora con la que folgó el rey Rodrigo, sino que es el retraso culpable en el cumplimiento de las obligaciones, pues se trataría de pagar este crédito, una especie de detracción o de deducción de la masa activa ya consolidada, etc. Bueno, tampoco es caso de estar discutiendo las sentencias de la Sala Primera, salvo que el texto refundido lo haga, en cuyo caso pues ya tendréis otros artículos en los cuales, como en la calificación o como en los créditos públicos del BEPI, pues existe articulado que en lugar de ir a favor de lo que ha dicho el Supremo recientemente, pues va en contra. Cuando va a favor, pues ¿qué vas a decir? Pues amén, Jesús y otra cosa, ¿no? Esto es lo que yo veo de distinto en el 152 respecto a lo que había. Y en el 153, que es la compensación de créditos, pues ya sabéis que la regla general también es, ya sabéis que toda esta sofisticación de la ley concursal es reglas, excepciones, contra excepciones, a ver quién se lo sabe, porque podían ser más sencillas las cosas, pero todo es un equilibrio de excepciones contra excepciones que al final uno no se entera y da lugar a bastante litigiosidad, que si fueran reglas y se acabó, pues nada. Aquí la regla es que está prohibida la compensación de créditos, porque la compensación de créditos funciona como un mecanismo de pago. Entonces, si el pago de los créditos concursales está prohibido, salvo mediante las reglas de la liquidación, en el pago pues, de créditos privilegiados, si es que hay para pagar todos los créditos de la masa, de créditos ordinarios, si es que hay para pagar los privilegiados y tal, cosas que son siempre fantasías, pues si está prohibido el pago, pues está prohibida la compensación. El Supremo tiene un montón de sentencias, una media docenilla, que trata de las peleas que han existido acerca de la compensación de créditos en el concurso respecto de créditos concursales. Porque está claro que los créditos contra la masa son créditos que permiten ser compensados porque no es que puedan pagarse. Los créditos contra la masa tienen que pagarse en el concurso. Entonces, esta línea, que no es siempre el mismo supuesto de hecho, ¿no? En algunos casos es la clasificación del crédito, en otros casos es la relación jurídica, tiene una línea que cabe resumir en la exclusión de la prohibición de aquellas relaciones jurídicas por las cuales los créditos y las deudas surgen biunívocamente de la misma relación. Una cuenta de crédito, un contrato en el cual hay cargos y abonos entre las partes. Claro,
se traslada la pelea al hecho de que sea así. Es decir, la prohibición existe, la excepción existe, luego la excepción juega fuera de lo que es compensación, en lo que son relaciones jurídicas que generan cargos y abonos para las dos partes. Y estas son las sentencias que hay. Entonces, ahora mismo la pelea está en ese plano. Pero hay problemas, aparte de los que estoy diciendo, que no están claros. ¿El texto refundido los aclara? Puede que sí, según como se vea. Todas las operaciones con los artículos del texto refundido solo tienen dos motivos. Uno, ¿dice algo realmente distinto a lo que nosotros estábamos aplicando hasta este momento? Dos, si dice algo distinto a lo que se estaba aplicando o lo que yo creo que tendría que aplicarse o a mí me gustaría que se aplique, ¿es ultravires? Esas son las dos preguntas que se hacen para cada precepto. En este caso, yo creo que sí dice o puede contribuir a decir algo que no estaba dicho, pero por supuesto que no es ultravires porque, en definitiva, no es más que una aclaración de algo que parece que tendría que ser así. Pero como cuando toca la competencia siempre es un tema complicado, porque en definitiva hace falta determinar qué clase de competencia es y qué rango tiene el refundidor para decir estas cosas, uno es el límite temporal. Se puede alegar la compensación después de que uno ya ha insinuado, como decíamos antiguamente, ha expedido el reconocimiento de un crédito. Es decir, yo digo que tengo un crédito, pero luego digo, no, el crédito es compensación de la deuda que yo tengo, no sé qué. Es la típica. Bueno, el Supremo, en esa sentencia que es reciente de 5 de marzo de 2019, la 129 de 2019, dice que no hay un límite temporal en la norma y tampoco lo pone en la ley. Aunque dices de estas sentencias paternalistas, dices lo normal es que se dijera lo antes posible, sin llegar a la fase de liquidación. Bueno, ¿y qué? Y si uno es anormal y lo dice al final de todo, pues tampoco el pater no nos dice si hay que admitirlo o no hay que admitirlo, después de que se ha dicho que el crédito se ha reconocido y resulta que aparece al final una compensabilidad, aunque sea de una excepción, ¿no?, en la que puede existir. Bueno, aquí no lo aclara. El Supremo ha dicho que no tiene límite temporal y que lo que hay que ser es de buena fe y no sé qué. También hay una ley en el Fuero de Navarra sobre la buena fe. ¿Es competente el juez del concurso? Hombre, si es un incidente concursal y lo está viendo que son los que llegan a la sala primera, no hay ninguna duda. Pero ¿qué pasa en todos los supuestos en los cuales el concursado con la administración concursal o él mismo se mete contra el que le debe una cantidad de dinero por relaciones que han tenido en un juzgado de primera instancia, que es al que le toca, si es que es un juzgado de primera instancia? Bueno, normalmente será un juzgado de primera instancia y generalista. Y va a la otra parte y dice, oiga, pero ¿qué cuento me está contando si usted me debe mucho más que lo que me está reclamando la administración concursal? Y alego la compensación. Es que la compensación se puede alegar sin reconvenir a través de un método que existe en el artículo 208 o algo así, o 209 de la Ley de Unión Civil. También se puede reconvenir si tú quieres decir más cosas que la compensación, pero ¿quién es competente para decidir eso? Porque claro, eso va a un juez de primera instancia, y dice, bueno, aquí la administración concursal, yo soy competente para decidir sobre el crédito que alega el concursado, porque hemos dicho que como no se trata de una acción frente al patrimonio del concursado, sino una acción que ejerce la administración concursal o el concursado frente a un tercero, pues yo soy competente como normal, aplicando el derecho en general. Pero la otra parte me alega una compensación y en la contestación a la compensación, porque hay un trámite de alegaciones de 10 días, dice la otra parte, no, porque esto entra en la excepción de la tal o no entra en la excepción de la línea esta de la jurisprudencia, es decir, invocan lo que antes era el artículo 59 y ahora es el artículo 153. Digo que vacila la doctrina de apelación generalista porque eso va a una sección de una audiencia que no es la que lleva mercantil. En audiencias pequeñas, pues es lo mismo. Yo estoy en Navarra y me da igual porque va a llegar a la misma sección, sea de una cosa o sea de la otra, y lo vamos a ver. Entonces,
En una audiencia grande sí. Y hay sentencias de audiencias pequeñas y de grandes que dicen exactamente lo contrario. Hay algunas que dicen que la competencia es del juzgado de primera instancia y otras que dicen que no, que esa competencia es del juez de lo mercantil. ¿Qué tendría que hacer el juez de primera instancia? Pues tendría que decir que es incompetente porque le falta competencia objetiva y decir, oiga, esto usted elucídelo en el juzgado de lo mercantil, que es el competente para saber de estas cosas. Es decir, el competente para ver el artículo 153 es el juez del concurso. Bueno, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos que dice el 153.3, la controversia sobre el importe de los créditos y las deudas a compensar y la concurrencia de los presupuestos de la compensación, que son dos cosas, se resolverá por el juez del concurso por los cauces de incidente concursal. Yo creo que está pensando en un incidente concursal normal, en el cual se discute si existe esta compensación dentro del concurso. Es decir, en una impugnación de la clasificación de créditos del que alega el crédito. No se refiere a la excepción de compensación, excepción de compensación en un juzgado de primera instancia, pero lo pone. ¿Vale esto para decir que no tienen competencia los jueces de primera instancia en los juzgados generalistas de civil? Pues no lo sé. Como siempre ocurre, el que sea favorable a esa tesis dirá que sí y el que es contrario a esa tesis dirá que no. Pero bueno, yo ahí lo dejo, como dicen en la tele. La cuestión es que sí sé lo que habría que hacer en una o en otra tesis. En la tesis de que se diga que el juez del concurso con el texto refundido es competente siempre, pues el juez de primera instancia no podría conocer sobre la excepción de compensación. Y tendría que abstenerse de conocer y remitir tendría que extinguir la causa en ese supuesto, porque claro, la excepción de compensación produce una acumulación objetiva sobrevenida del proceso. Hay otra pretensión que se cruza, aunque no se lleve por vía reconvencional, y que hay que ser competente. O sea, uno de los presupuestos de que se pueda conocer de una excepción de compensación, una excepción de nulidad del título del derecho que enarbola el demandante siempre es que sea competente el juez que tiene que conocerlo. Entonces, sería ese el supuesto que ahora nos deja, ¿no? Ahí lo dejo, dice, el juez del concurso, incidente concursal. Habría que presentar por el que quiere excepcionar la compensación en el juzgado de primera instancia un incidente concursal, lo cual es un buen, digamos, una buena defensa para los administradores concursales que presentan demandas por créditos ante los juzgados de primera instancia, ¿no? Yo esto lo que veo en el artículo como novedad solapada, porque no es muy claro, no tendría que estar aquí, pero claro, fijaos que la gorda de la sucesión de empresa está en un artículo que no le corresponde y tenemos hermosos artículos 52, 53 para la competencia del orden civil, para la competencia del orden social, en el que se dicen muchas cosas. ¿Y por qué no se dice esto? Esto sería una competencia del juez del concurso objetiva de una acción que se ejercita de la materia civil en juegos de primera instancia. Bueno, pero aquí se puede argumentar este tema. Y es lo que creo que tienen de nuevo, en el sentido de que no estaba físicamente en los antiguos artículos sobre este asunto y que en principio no se enfrenta a ninguna jurisprudencia, porque ya no existe esta jurisprudencia. Lo que se enfrenta es a media parte de la doctrina de apelación de las secciones que llevan apelaciones civiles en general, no a mercantil, ¿no? Esto es lo que puedo decir yo al respecto de este tema. Vale, muchas gracias, Edorta. Y ahora, dentro de los temas que hayamos seleccionado, va a hablar Pepe de lo relativo a la materia de los contratos, en la cual, si bien la normativa de la ley concursal ya dejaba bastante que desear en cuanto a su claridad, ahora el texto refundido, si bien sistematiza mejor esta materia de los contratos, pues abre algunos melones que en cierto modo pues embrollan un poco más la regulación que contenía la ley concursal, ¿no, Pepe? Sí, bueno, pues eso, como dice Pedro, voy a hablar rápidamente. Voy a hablar en materia de resolución del contrato y voy a distinguir los supuestos de resolución o por incumplimiento anterior, incumplimiento posterior, los problemas que se plantea
Aquí yo creo que sí que existe una regulación ultra vires, se pasa de frenada el refundidor, ahora lo vamos a ver en qué aspecto en concreto. Hablaré, ya lo digo, del incumplimiento anterior, incumplimiento posterior, y luego haré referencia al mantenimiento de los contratos, aun cuando existiendo causa de resolución, el interés del concurso, ese concepto de carácter general, permite su mantenimiento, y la resolución cuando concurre interés del concurso, procedimiento y novedades que introduce el texto refundido de la ley concursa. Muy rápidamente. Vamos a distinguir en primer lugar las causas de resolución por incumplimiento en los supuestos del incumplimiento anterior a la declaración del concurso e incumplimiento posterior. Y vamos a distinguir cuando estamos en presencia de un contrato de trato sucesivo, un contrato de trato único. Vale, no hablo de trato sucesivo, trato único, porque ni tenemos tiempo, ni es porque todos sabemos lo que es uno y otro tipo de contrato. En primer lugar, vamos a distinguir los supuestos de los incumplimientos anteriores a la autodeclaración del concurso. Esta facultad de resolución de este tipo de contratos solo se aplica respecto a los contratos de trato sucesivo, ¿vale? Por lo tanto, esa facultad de resolver esos contratos de trato sucesivo por un incumplimiento anterior, solo en este tipo de contratos, y es independiente si la parte incumplidora es el deudor o la parte inmovis, ¿vale? Porque no hay razón alguna que justifique una distinción entre uno y otro, ¿vale? Incumplimiento anterior solo se predica respecto de los contratos de trato sucesivo. ¿Qué ocurre cuando el incumplimiento es anterior a la autodeclaración del concurso y estamos en presencia de un contrato de trato único? En este caso, todos lo sabemos, no se permite la resolución sin cumplimiento contractual, no afecta a la resolución del contrato, ¿vale? Dejando a un lado ese incumplimiento anterior, pasamos a lo que es el incumplimiento posterior. Este incumplimiento posterior se refiere a autodeclaración del concurso al momento procesal, posterior a ese momento procesal se predica de estos dos tipos de contratos. Contratos de trato sucesivo y contratos de trato único. Y igualmente, que hemos hablado anteriormente, es independiente que la parte que incumple sus obligaciones sea el deudor o la parte inmovis. Aquí lo que decía Pedro, abrir el melón. Yo creo que aquí lo abre y se lo carga. Porque hay una regulación, yo creo, ultra vires. Lo que se establece básicamente y fundamentalmente en este incumplimiento posterior cuando dice que se trate de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. No dice absolutamente nada más. Y se separa de la regulación que se establece, como todos sabemos, en el artículo 61.2 de la anterior ley concursal, en el que distinguía que estaba pendiente de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Por lo tanto, aquí solo habla de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, pero no hace distinción si están a cargo de una u otra parte. Por lo tanto, yo entiendo y podemos meter la consideración si es una regulación ultra vires y en este caso los jueces de lo mercantil, pues en aplicación de esta interpretación del artículo 82.5 de la Constitución española, estarían o no obligados a aplicar este precepto y aplicar la regulación que se establece con los problemas que venían dándose en el artículo 61. Trámite, órgano judicial competente, el juez del concurso, artículo 162, por los trámites del incidente concursal. Se puede plantear un problema de carácter práctico, es decir, cuando las dos partes contratantes han sido declaradas en situación de concurso por dos juzgados de lo mercantil completamente diferentes. Bueno, pues existe una resolución judicial y concretamente, bueno, la ponencia que luego os facilitaré, la sección primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 13 de junio del año 2012 establece que en este supuesto los dos contratantes declarados en concurso por juzgados de lo mercantil distintos, cabe la posibilidad de que se pueda formular la reconveniencia. Aunque he dicho con anterioridad y en el artículo 162 que esa resolución se tramita por los trámites del incidente concursal siendo competente el juez del concurso, esto no impide ni es obstáculo de que esa resolución se pueda llevar a cabo a través de un ejercicio o de una acción de carácter extrajudicial para obtener esa resolución. ¿Quién se cuenta legitimado? Lógico, la legitimación activa corresponde a la parte que hubiera cumplido con todas y cada una de sus obligaciones, es decir, el contratante cumplido. Y la pasiva corresponde a la parte pues, que no le corresponde, pues en sentido opuesto, pues hubiera cumplido parte de sus obligaciones. Con aplicación al concursador de las reglas de legitimación en cuanto al ejercicio de la acción de los artículos 119 y siguientes del texto refundido. Y si en los casos de suspensión corresponde a la administración concursal la interposición de la correspondiente demanda y en el caso de intervención el concursado requiere de la autorización de la administración concursal para ejercitar o interponer esa demanda.
En el caso de que esa legitimación correspondiera al deudor concursado, no lo ejercitare y existiera un requerimiento previo de la administración concursal, pues entiendo que cabe esa legitimación subsidiaria en los términos, aunque se refiere a los acreedores, en los términos a los cuales se refiere el artículo 122. En cuanto a los efectos, pues se produce la resolución del contrato sin que se genere ningún tipo de obligación. Producida la resolución, vamos a ver la calificación concursal, aunque aquí no se establece ningún problema y no existe ninguna variación en cuanto a lo que se establece en la ley concursal, es la calificación concursal o contra la masa del crédito de restitución, ¿vale? Se contiene en el artículo 163.1 del texto refundido de la ley concursal y al igual que se establecía en el artículo 62.4 que aparece como incompleto. A pesar de que sea una regulación de carácter incompleto, pues habrá que tener en cuenta la regulación la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando estamos en presencia de un incumplimiento anterior o de un incumplimiento posterior. Esa calificación concursal tendrá la consideración de crédito contra la masa, crédito concursal anterior, crédito contra la masa posterior al auto de declaración. Igual que esa calificación concursal se puede predicar respecto a la indemnización de los daños y perjuicios. Vamos a ver 164 del texto refundido de la ley concursal en los supuestos en que existiendo causa de resolución, el juez, atendiendo a este concepto de carácter general, el interés del concurso, puede acordar el cumplimiento del mismo. Es decir, existiendo una causa de resolución, el juez, a petición, ya lo veremos cómo se puede tramitar, existiendo este concepto o esa idea general y tan bonita del interés del concurso, puede acordar el cumplimiento. ¿Vale? Dice que las prestaciones o el pago de los créditos, el artículo 164, al igual que se establece o se establecía en el artículo 62.3 de la ley concursal, es que el pago de los créditos serán con cargo a la masa las percepciones debidas o que deba realizar el concursal. Vale. El problema que se plantea y que se plantea es si comprende tanto las cantidades adeudadas con anterioridad a la declaración del concurso. Igualmente, el Tribunal Supremo así lo viene a decir y no establece distinción alguna en cuanto a las cantidades debidas que sean anteriores o posteriores a la autodeclaración del concurso, que tendrán la consideración de crédito contra la masa. Un problema que se puede plantear. Existiendo causa de resolución. Sin embargo, se obtiene una resolución judicial en el que efectivamente el juez del concurso diga que, aunque existe causa de resolución, en función de este valor superior del interés del concurso, yo acuerdo la continuación o el mantenimiento de la vigencia de los efectos de ese contrato. Cabe la posibilidad de poder instar una nueva resolución, entendiendo de que se ha producido ese incumplimiento. Yo entiendo que no cabe es decir, se puede instar esa resolución del contrato, entiendo que no cabe una nueva resolución judicial diciendo, aunque exista este segundo supuesto de resolución del contrato, yo no puedo dictar una segunda resolución manteniendo ese contrato por mucho que exista ese interés del contrato. Es decir, si existe esa segunda causa de resolución, no cabe la posibilidad de acogerse o solicitar, todo se puede solicitar, no cabe la posibilidad por parte del juez del concurso de que acuerde su cumplimiento en aras de ese interés del concurso. Opuesto, no es el mantenimiento del contrato, sino la resolución del mismo es por interés del concurso. Viene regulado y previsto en el artículo 165 del texto refundido. Amplía igualmente el supuesto, se refiere a cualquier supuesto de los contratos con obligaciones recíprocas. Igualmente vuelve a eliminar y vuelve a plantearse el problema de la regulación del artículo 61.2 de la ley concursal, cuando habla de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, tanto a cargo del concursado como de la otra parte. La justificación es del interés del concurso, es decir, esa es la necesidad o conveniencia de resolver el contrato porque el mantenimiento del contrato exceda de lo que es los gastos que se puedan derivar del concurso. Esta posibilidad excepcional de poder resolver el contrato en función del interés del concurso viene delimitado desde el punto de vista de la legitimación motiva. La posibilidad de instar esa resolución del contrato en interés del concurso no se atribuye a la parte inmune, sino que únicamente está legitimada a la administración concursal en los casos de suspensión o al concursado en caso de intervención, a los que les corresponde valorar si procede o no solicitar del juez del concurso esa resolución en función de ese principio de carácter general.
En cuanto a los aspectos procesales, aquí, bueno, pues se establece una novedad, un cauce procedimental nuevo. Cabe la posibilidad de instar esa resolución por interés del concurso, no por los trámites del incidente concursal, sino por medio de una comparecencia que se llevará a cabo ante el letrado de la Administración de Justicia, que debe citar al concursado, que debe citar a la Administración concursal y a la otra parte en el contrato, ¿vale? Cita una comparecencia ante el juez del concurso. En esa comparecencia, si las partes llegan a un acuerdo en cuanto a la resolución y los efectos del mismo, pues entonces el juez del concurso lo valorará, lo tendrá en cuenta y en función de esa comparecencia y en función de ese acuerdo podrá acordar tanto la resolución del concurso como sus efectos por medio de la resolución judicial que forma el acto. Y aquí lo dice, y luego voy a plantear el siguiente problema. Si celebrada esa comparecencia y no existe acuerdo entre las partes contratantes o la administración concursal, el texto refundido de la ley concursal dice que cualquiera de los legitimados podrá presentar demanda de resolución. Claro, la cuestión es, ¿este término podrá cómo debe de entenderse? ¿De carácter preceptivo o de carácter facultativo? Claro, si nos vamos a la interpretación literal de este texto refundido de la ley concursal, parece dar a entender que es una facultad discrecional. Podrá, pero si dice que en esa comparecencia existe esa discrepancia, obligatoriamente debe de entenderse que debe de instarse el incidente concursal de resolución de ese contrato en interés del concurso, siendo competente igualmente el juez del concurso para resolver el mismo. En cuanto a esa solicitud inicial, pues no tiene por qué revestir o adoptar la forma de demanda. Como decía, si no existe acuerdo entre las partes en esa comparecencia respecto a los efectos de la resolución o existiendo acuerdo en cuanto a la resolución, pero no a los efectos de la misma, por lo tanto, se inicia esa fase litigiosa con la forma de incidente concursal. Los efectos de la resolución del contrato por el interés del concurso, dice el texto refundido de la ley concursal que en defecto de acuerdo el juez en ese incidente decidirá acerca de la resolución solicitada, acordando en su caso las restituciones que procedan y la iniciación que haya de satisfacerse con cargo a la mesa. Y las restituciones de las prestaciones, si estamos en presencia pues, de un contrato sucesivo, bueno, y la indemnización de los daños y perjuicios es lo mismo que el señalado. ¿Vale? Corresponde al juez del concurso resolver tanto la resolución como la calificación de este crédito en cuanto a los efectos de la restitución y así en cuanto a la indemnización de los daños y perjuicios que se hubieran causado a la parte cumplidora, a la parte incompetente. Y eso es, yo ya no sé si he hablado rápido, rapidísimo, si se me ha entendido, pero yo creo que el verdadero problema es lo que se dice, eso es cualquier contrato con obligaciones pendientes de cumplimiento, sin distinguir cuándo es una parte o cuándo es la otra. Y también la novedad de esa famosa comparecencia ante el juez del concurso previa petición del letrado de la Administración de Justicia, antiguamente secretario judicial. Y eso es todo lo que tenía. Sí, gracias, antes en lo que era la comparecencia era como un trámite obligatorio previo, sí, y después, sí, si caso sí, ahora lo pone como un trámite facultativo, de tal manera que te puedes saltar la comparecencia, que en la mayoría de las ocasiones no sirve para nada, y directamente a lo que es el incidente concursal. Lo que llama atención, que ya he referido, es el 165, a la hora de resolver el interés del concurso, que habla de cualquier contrato con obligaciones recíprocas. No dice nada de que estén pendientes de cumplimiento cargo de ambas partes. A una u otra parte, eso es. Cuando es lógico que cuando una de las partes ha cumplido y la otra no, lo que estamos ante un crédito o una deuda, según que sea el que haya cumplido o no, sea el concursado, ¿no? Aquí no se hace referencia a eso, sino que habla de posibilidad de resolver el interés del concurso cualquier contrato con obligaciones recíprocas. Y ahí viene si es una regulación, eso es, y si es una regulación o no ultravires. Sí, sí. Ese es el verdadero problema. Sí, o es simplemente una redacción mala de lo que, no sé, yo creo que tampoco hay que darle más importancia, sino que no entendemos que dice algo diferente de lo que decía anteriormente la ley concursal, que lo ponía bastante claro cuáles son los contratos que se pueden resolver. Eso es. Bueno, ya hemos terminado y yo aquí no veo ninguna pregunta. No sé si es que no han preguntado o que no aparece aquí, que no hay ninguna pregunta por parte de los que están al otro lado en lo que es el chat. Y no sé si ahora quieren hacer algún tipo de pregunta. De todas maneras, estamos ya en hora. Creo que esto era de 4 a 5:30 y nos hemos ajustado bastante al horario. No sé si hay alguna pregunta aquí que se quiera hacer o se ha quedado todo más o menos claro. Y si no, pues terminamos ya, ¿no? No sé si... Para terminar, si me permites, Pedro, pues para opinar yo también del tema de la resolución. Yo considero que no puede haber ultravires más que en los supuestos en que la letra positiva de la norma refundidora
contradice la letra positiva de las normas refundidas. Es decir, cuando eventualmente se entienda que la norma de refundición contradice alguna jurisprudencia o dice cosas que no estaban en ningún sitio o omite alguna frase, palabra, no se puede hablar ultravides. Es decir, aquí es claro que esto es el lobby. Todas las normas tienen un autor. Entonces, este es el lobby bancario y está por el leasing, bueno, como un templo. O sea, el leasing, como el Supremo ha dicho, que no tiene obligaciones, salvo que sea un leasing especial en el que se haya pactado que hay obligaciones pendientes de cumplimiento por parte del arrendador financiero, pues resulta que le ha dado en el morro con varias sentencias el Supremo hasta 2016. Entonces, siguen insistiendo. O sea, el leasing es uno de los disolventes peores de la pintura del texto refundido. Entonces, aquí quieren meter la posibilidad de resolución por incumplimiento el contrato de arrendamiento financiero, que según el Supremo no podría ser porque no son con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por las dos partes. Y en el tema del incumplimiento es mutatis mutandis, es el swap. Porque el swap se puede resolver por interés del concurso. Claro, de acuerdo con esta norma no tiene ningún obstáculo, porque se trata de obligaciones recíprocas. Sí, ¿hay obligaciones recíprocas en el swap? Sí, pero otra cosa es que estén pendientes de cumplimiento de los dos, que no están. Sí, pero bueno, es decir, como no lo dice, pues al aplicador le dejas la posibilidad de decir, bueno, pues aunque no lo diga, lo seguirá diciendo, porque no cabe, de acuerdo con la jurisprudencia que tenemos, en estos supuestos. Entonces, cuando hay un ultravirus claro, es cuando la letra decía A y yo voy y digo B. No tampoco cuando la letra decía cualquier cosa o no decía nada y el Supremo ha puesto una sentencia o dos en la que lo deja claro o aparentemente claro y ahora van, pum, y ponen en el texto refundido una cosa que contradice. Porque en definitiva no está contradiciendo la ley. Simplemente lo mismo que el Supremo se pasa, pero si se pasa tiene poco problema, salvo que sea una cosa comunitaria europea, en cuyo caso le podrá volver el tema para tener que decidir, como está ocurriendo en algunas cosas. El Supremo tiene ese privilegio, esa ventaja de que su última palabra es última palabra, sea buena o no. El refundidor, pues como todo legislador, no tiene última palabra. La última palabra la tiene el aplicador. Diga lo que diga la norma. Aquí dice que no se levantan los embargos administrativos, como decía antes, pero habrá autos que digan que se levantan los embargos a pesar de que el bien sea necesario y porque compromete la continuidad de actividad. Yo soy poco proclive, para que tiene mucho menos glamour la posición mía, porque te dicen que hable sobre un tema y dices, pues yo lo veo todo normal, no ha cambiado nada, ya tendría que cambiar. Pero claro, tienen más glamour el que ve ultravires en cada uno de los apartados de cada artículo. Además, hay de estos que y esta coma también es ultravires de la... por Dios, pero vamos a ver, si la cuestión, esto ha pasado por informe del Consejo de Estado, Consejo General, ha habido votos particulares, han dicho de todo sobre el asunto. Bueno, ya sabemos dónde hay cosas distintas a lo que había, porque antes no había nada, ahora hay algo. Pero auténtico ultravires es cuando había una cosa en la letra y ahora en la letra digo lo contrario. Eso es esa es mi opinión, y aquí en este caso está claro que es tema de leasing. El leasing es como un fantasma que lleva en esto de la resolución contractual desde el principio. Todas las reformas le pusieron ahí el apartado y el leasing también y no sé qué. Claro, como no hay que encajarlo. ¿Eso por qué? Porque son textos muy nacionales y entonces si se utiliza una palabra como leasing, que no significa nada en castellano, lo repele el texto refundido y dice fuera. No es algo que podamos digerir. Claro, ¿qué haces con una ley que desde la lex comisoria vamos con este tema de los romanos y hablamos ahora de swap, de leasing y no sé qué? Hacen bien las estructuras obligacionales de decir patrióticamente que no quieren saber nada de esas historias que no funcionan, son disolventes para lo que hay, ¿no?
Pues de acuerdo, muchas gracias, Eduardo. Pues sigue Si sin no haber hay, ninguna si no hay pregunta. preguntas, nos vamos. Sí, yo creo que ya pues nos hemos pasado un poco de tiempo incluso, no hay preguntas y nada, si no me dice nada más la dirección, pues damos por cerrado la sesión y nada. Dirección. No sabemos si hay dirección o han Dirección soy yo. avanzado artículos. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos por la atención, por la asistencia y sin más, pues damos por terminada la sesión.